Leopoldo Alas García Ureña, conocido por su seudónimo de Clarín, nació en Zamora el 2 de abril de 1852. Era el hijo del gobernador civil y comenzó sus estudios en León en el Colegio de los Jesuitas y cursó el bachillerato en Oviedo, ciudad que sirve de trasfondo de sus obras más conocidas. Cuando tenía 16 años, participó en las Jornadas Revolucionarias de septiembre, lo que afianzó sus convicciones progresistas y republicanas que marcaron su obra literaria y especialmente su labor periodística. En ese mismo año, Alas comenzó la redacción de su periódico manuscrito Juan Ruiz. En 1869 empezó la carrera de Derecho, pero en 1871 se trasladó a Madrid para doctorarse y estudiar letras en la Universidad Central. En la capital se dio a conocer como periodista, y en 1872 Clarín y su amigo Armando Palacio Valdés comenzaron a publicar el periódico satírico Rabagás. Muchas de sus colaboraciones en El Solfeo, diario madrileño en el que Alas publicó su primer cuento Estilicón, consisten en poemas satíricos en la sección titulada Azotacalles de Madrid. Alas inauguró el eso del seudónimo Clarín, tomado del nombre del gracioso en la vida Sueño de Calderón de la Barca, para los artículos que publicó el 11 de abril de 1875 en El Solfeo. Se doctoró en 1878, presentando la tesis El derecho y la moralidad, y dedicó su tesis al profesor Francisco Giner de los Ríos, que había tenido gran influencia en él, como en muchos otros intelectuales coetáneos a través del krausismo, un movimiento filosófico encabezado en España por Julián Sanz del Río y dirigido por Francisco Giner de los Ríos, quien lo aplicó a la pedagogía. Estas ideas y sus críticas y parodias en los periódicos le valieron que, a pesar de ganar el mismo año las oposiciones a la cátedra de Economía Política y Estadística en la Universidad de Salamanca, sufriera el veto del conde de Toreno, ministro de Cánovas. En 1880, Clarín entró a formar parte de la redacción del Madrid Cómico, otro periódico satírico. Sin embargo, en 1882, Clarín fue nombrado catedrático de la Universidad de Zaragoza. Ese mismo año se casó con Onofre García Argüelles. Un año después, en 1883, regresó a Oviedo, como catedrático de Derecho Romano y, posteriormente, de Derecho Natural en la Universidad de Oviedo. Desde ese momento, Alas no abandonó la capital de Asturias. En 1887 fue elegido concejal republicano del Ayuntamiento de Oviedo y murió el 13 de junio de 1901 en esta ciudad. La obra de Clarín se clasifica como realista y naturalista. Sin embargo, el autor fue un fiel seguidor del movimiento impulsado por Zola, en el que se defendía un gran determinismo y la exposición objetiva y precisa de la realidad, un trabajo que más se parecía al método científico que a la creación literaria. Las obras de Leopoldo Alas Clarín se pueden enmarcar perfectamente en la estética promovida por Zola, tanto en sus novelas como en sus cuentos. Pero, además, el autor español lanzaba una fuerte crítica social con sus textos de una manera sencilla. Él solo exponía lo que veía en la sociedad española, pero ésta estaba llena de defectos que, solo con mirarse cara a cara, podía fácilmente descubrir. Tal vez la faceta de la que menos se habla es su papel como gran cultivador de la novela corta, de relatos y de cuentos, formas que se desarrollan de forma extraordinaria en la literatura europea a partir de la primera mitad del siglo XIX. Sus cuentos son de dos tipos. Unos son relatos tiernos y líricos en los que exalta la vida sencilla y a las criaturas indefensas y humildes, como en Pipá y Adiós Cordera. El otro grupo de relatos está formado por cuentos satíricos y de crítica filosófica, como El gallo de Sócrates o La mosca sabia. En estas narraciones, Clarín pretende evidenciar el fracaso moral de la sociedad española por la corrupción, el caciquismo y la discriminación de los desfavorecidos. Entre sus cuentos destaca Adiós Cordera, cuento que forma parte del recopilatorio El Señor y lo demás, que cuenta con relatos escritos entre el año 1852 y el año 1901. Este cuento destaca sobre los demás porque es el más lírico y cuenta con un estilo pulcro y emotivo.
La trama nos cuenta la historia de dos gemelos que viven en un pueblo de Asturias y que cuidan a una vaca, cuyo nombre es Cordera. Su familia es muy humilde y gran parte de su dinero depende de lo que dé Cordera. En este pueblo se empiezan a ver las huellas de la tecnología de la época, como los postes de teléfono, y los gemelos están muy interesados por todas las innovaciones técnicas. Un relato que muestra las dos Españas que había en la época y que además vincula la historia con la relación que tienen los dos niños con su vaca Cordera. Al paso de los años, uno de los hermanos tiene que acudir a la guerra carlista. La despedida entre los hermanos se equiparará con la despedida que tuvieron que hacerle a su vaca cuando fue al matadero, un símbolo de cómo la sociedad puede destrozarlo todo, incluso los sentimientos. A lo largo de su vida, Clarín escribió dos novelas. Entre ellas, la menos destacada es Su único hijo. En esta novela, Clarín construye una amplia trama novelesca y una rica interiorización psicológica de los personajes, entre los que sobresalen el protagonista Bonifacio Reyes y su esposa Emma Valcárcel. La compleja relación entre ambos da pie a un doble adulterio y a la existencia de un hijo de paternidad dudosa. La actitud que asume Bonifacio define no solo una psicología, sino también una actitud ante la vida. Discutida en su momento por la dureza de algunas situaciones, esta obra es, no obstante, una novela llena de profundidad, humanidad y rica por la diversidad de personajes que presenta. Sin embargo, sin lugar a dudas, su novela cumbre es La Regenta, una de las novelas más importantes de la literatura europea del siglo XIX. Esta extensa novela, que se alarga en dos grandes tomos, se escribió durante 1883. La trama nos sitúa en Vetusta, un pueblo ficticio que los expertos sitúan en Oviedo, y el autor hace un repaso de la sociedad española mostrando las grandes diferencias existentes entre los estratos sociales. La primera parte se publicó en el año 1884 y la segunda en el 1885. Fue una obra que no pasó inadvertida, o gustó mucho o no gustó en absoluto. Los más detractores de esta obra no aceptaban el argumento tan censurable de la época, ya que la obra nos habla sobre una mujer adúltera. La regenta nos cuenta la historia de Ana Ozores, la mujer del regente de Vetusta. Su matrimonio fue un acuerdo de su familia y ella vive con una constante frustración entre lo que desea y lo que tiene. Las convenciones sociales y su matrimonio sin amor hacen que Ana sea una mujer desdichada e infeliz, pero Ana decidirá dejarse llevar por sus pasiones y por eso cometerá adulterio con Álvaro Mesía. Durante la novela asistimos a un análisis de la sociedad española, en el que se muestra el engaño, las falsas apariencias y la hipocresía. Debido a la extensión de la obra, en la trama participan más de 100 personajes que muestran a personajes prototipos de la sociedad de la época. Clarín describe de forma muy concisa cada personaje y cada escena, de una forma objetiva y distante. La primera parte de La Regenta nos cuenta una acción que transcurre en únicamente 3 días. Aquí conocemos a los personajes y a la ciudad de Vetusta. Se trata de una exposición costumbristra sobre la sociedad española. En la segunda parte es cuando conocemos de forma más profunda los anhelos de Ana y se describen los motivos por los cuales decide ser infiel a su marido. Tras la infidelidad, Ana será marginada socialmente y estigmatizada. Los temas que se tratan en La Regenta fueron muy polémicos en la época, ya que lanzaba una crítica a la supuesta moralidad española. Hablaba de temas como la dudosa moralidad de la Iglesia, el adulterio, el abuso del poder, etc.